Mira, yo creo que el fallo de la Corte es un fallo que no solamente ordena el presente, sino que me parece que marca un rumbo hacia el futuro. Y me parece no menor que eso haya ocurrido. En el presente, porque da un poco más de certidumbre con respecto a las autonomías y particularmente en este caso a determinar si hay clases o no hay clases en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero creo que hacia futuro, viendo algunos avances que el kirchnerismo hace recurrentemente sobre la ciudad, el fallo hace algunas cosas muy importantes. La primera es que ratifica la autonomía de la ciudad y la equipara en las cuestiones relevantes a una provincia. Nos cansamos de escuchar en los debates en el Senado cuando se avanzó sobre el dinero de la ciudad y se le sacó el dinero de la ciudad, que la ciudad no era una provincia. A pesar de que elige su jefe de gobierno, que se podría llamar gobernador, porque así lo dice la Constitución, a pesar de que tiene senadores, diputados, comunas, a pesar de eso no se la quería equiparar a una provincia y hay muchos que manifestaron que la autonomía de la ciudad era un problema que había que corregir. Te En agrego un segundo lugar, elemento, Martín, te agrego un elemento poco sí, recordado. Hace un par de semanas, en uno de los discursos públicos, Alberto dijo, la ciudad es la ciudad, pero es la capital de la República Argentina. Y el presidente de la República Argentina soy yo, como diciendo, en el piedra, papel o tijera, República Argentina mata ciudad y presidente mata jefe de gobierno. así es, y no solamente eso, sino que el presidente se aventuró a decir que la Corte no iba a tomar el tema porque no tenía competencia originaria. La Corte ratificó que sí tiene competencia originaria por esto que digo, que asimila en virtud de la Constitución del 94 y fallos previos a la Ciudad de Buenos Aires con una provincia. En segundo lugar, hace otra cosa el fallo, que es lo que recién comentaban, que dice que la pandemia no habilita a avasallar nuestra Constitución. No es que porque tenemos una emergencia nos podemos saltar nuestras reglas fundamentales, sino todo lo contrario, hay que ser mucho más cuidadoso. Lo tercero que dice el fallo es que tenemos que ir o reivindicar el federalismo de concertación. Una federación es siempre más compleja de administrar, tanto en cuando se pisan las competencias como a la hora de resolver problemas puntuales. Ahora, los problemas, la gente no vive en la nación, vive en una provincia, vive en la ciudad de Buenos Aires. Eso quiere decir que los problemas cotidianos son distintos niveles de gobierno los que tienen que resolverlo y eso implica que hay que acordar más y dialogar más. Y al ser una federación, las provincias no pueden hacer lo que quieren, pero la nación no puede avasallar competencias provinciales. Y por último, lo que le dice al gobierno es que, inclusive en estos momentos, o particularmente en estos momentos, sus decisiones tienen que estar fundamentadas con análisis más rigurosos. Y eso para mí, otra vez, lo de volver al federalismo de concertación, lo de que la pandemia no habilita cualquier cosa, y esto último, son cosas fundamentales porque implican que nos tenemos que dar ciertas reglas y esas reglas para resolver en un país que tiene recursos escasos son importantes en términos de cómo son los procesos decisorios, es decir, en base a qué datos y a qué evidencia, cuáles son las prioridades que nos damos a la hora de resolver y encarar cada una de las cuestiones y después cómo lo gestionamos. Eso es Entonces a mí muy me parece que el importante. fallo es un fallo importante. Es muy Ahora, importante ahí, Martín, te agrego esto, en una Argentina en donde todo es opinable, todo depende del sesgo y todo se puede debatir según la óptica del que mira, hay un ordenador nuevo que plantea la Corte en la política argentina que es, hey, existe algo llamado evidencia, existen los datos no son solo de tal espacio político, es decir, de Juntos por el Cambio, arréglense mostrando datos fieles. Esto se debe ordenar alrededor de los datos. Esto es un elemento nuevo, ¿eh? por eso digo que el fallo a mí me parece importante para el hoy, pero me parece que da un marco ordenador hacia futuro, particularmente en estas decisiones sensibles. ¿Qué quiero decir con sensible? Naturalmente que en estas circunstancias que estamos viviendo todo tiene un costo. ¿Sí? Dejar la economía abierta tiene un costo sanitario, cerrar la economía tiene un costo económico y social. Entonces, cada una de las decisiones tiene un costo y tiene un costado que no nos gusta, pero que tenemos que abordar. Y la única manera de tomar decisiones mejores es si podemos evaluar cada una de las alternativas de la mejor manera posible. Si no, es imposible. Y esto es básicamente lo que dijo la Corte. Entonces, a mí me parece, insisto, que es un fallo que ordena el presente y nos da un carril para el futuro. Ahora,
me parece que ese carril tiene que ser aprovechado por todas las partes. Si la reacción ante esto de la vicepresidenta, decir que hubo un golpe institucional, que es raro, ¿no? Un golpe institucional de una institución fundamental de la democracia, como es la Corte. Raro que la presidenta o la vicepresidenta hable de eso. Si el ministro de Justicia dice algo parecido, si el comunicado del gobierno nacional, en lugar de volver a la fuente del federalismo de concertación, lo que trata es de justificarse y decir que va a seguir haciendo lo mismo, bueno, lo que estamos haciendo es cavar dentro del pozo, es profundizar un problema que la propia Corte está señalando que hay que resolver. Bueno, ahí venía entonces la próxima pregunta, que era, digamos, ¿cómo pensás, y le abro a la mesa también, que el gobierno va a metabolizar este fallo? Si se va a subir a un consenso, si lo va a obligar a conversar y acordar con Larreta o eventualmente otras provincias que pudieran estar en miradas diferentes, no ocurre hoy, pero podría ocurrir en el futuro, o si se va a replegar sobre sus creencias y acciones de siempre, que es, digamos, ponerse en una posición opuesta. Mira, yo te contestaría con dos cosas. La primera es que el kirchnerismo no tiene una historia de digerir apropiadamente aquellas cuestiones que no le calzan bien, sean derrotas electorales, fallos de la justicia, eh, cuestiones económicas, aquellas cosas que no le sientan bien, automáticamente trata de expulsarlas, no de digerirlas y ver cómo el problema que tiene lo va disolviendo el aparato digestivo y cómo de ahí saca un nutriente nuevo. Nunca he visto al kirchnerismo hacer eso. Y lo segundo tiene que ver con el estado de ánimo en general que está atravesando el kirchnerismo en este momento, donde inclusive las disputas internas se están visibilizando cada vez más. Ahora hay un rasgo que trae desde antes que tiene que ver con cómo se suelen definir los populismos últimamente, ¿no? Que tiene que ver con alguien que se arroga la representación de la totalidad del pueblo y para quien aquellos poderes, aquellos sectores, sea la prensa, los medios, los empresarios, que están en discusión o que no concuerdan con ellos, lo que hacen en el fondo es representar intereses opuestos al pueblo y se arrogan la representación de la totalidad. Eso es la marca del populismo en cualquier lugar. Y el kirchnerismo hace eso. Entonces, eso explica un poco esta respuesta de no me gusta el fallo, entonces el fallo tiene algo que es contra lo que nosotros queremos representar y nosotros representamos el interés general, no importa que haya voces discordantes. Bueno, eso es romper con algunos fundamentos básicos de cómo convivimos. Recordemos, y ojalá Martín, que puedan recapacitar. Recordemos, Martín, que cuando ganó Macri en 2015, bueno, un referente muy importante del kirchnerismo dijo, esto es un accidente de la democracia. Así que está en línea con lo que vos planteás. Pablo de León... Bueno, recordemos, Diego, que la vicepresidenta no quiso traspasar el mando. No reconocer Macri, a otro... Por ejemplo, Macri tuvo un fallo muy costoso, ¿sí? Cuando la Corte Suprema, cerca de su asunción, determinó que había que devolver a las provincias dinero que el kirchnerismo no le había devuelto porque tenían que ver con la parte de la coparticipación que se retenía para pagar la reforma previsional cuando se hicieron las AFJP. Y después se estatizaron las AFJP, pero no se le devolvió la plata a las provincias. Y eso era un montón de dinero que la Corte Suprema falló con razón, que correspondía devolvérselo a las provincias, y yo nunca vi a Macri diciendo que era un golpe institucional. O cuando le frenó las tarifas, cuando opinó sobre la suba de tarifas. Bueno, por eso digo, hay distintas maneras de procesar cuando hay una opinión distinta y particularmente cuando hay una opinión institucional distinta, en este caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A ver, Pablo. Hola, Martín, buenas noches. Hoy no se escuchó, vos sos dirigente de Juntos por el Cambio, pero no sos funcionario de la ciudad. Hoy no se escucharon voces ni de Larreta ni de la ministra Acuña. ¿Te parece que es una actitud prudente después del fallo o te parece que el gobierno de la ciudad no quiere romper todos los puentes con el gobierno nacional teniendo mucho por discutir en el tema pandemia, vacunas, etcétera? ¿Qué te parece esto? Me parece que es la actitud que corresponde. Esto no es River Boca. La Corte Suprema está diciendo eso. Lo que está diciendo es otra vez, frente a cada habitante que vive en cada uno de los rincones del país,
hay distintas competencias que permiten resolver los problemas. Y están las competencias locales y las competencias federales. Entonces, acá entramos en un conflicto por esas competencias. La Corte Suprema le da un marco para resolver esa cuestión y el gobierno de la ciudad lo que hace es leer ese fallo y funcionar a partir de ese fallo y querer volver al federalismo de concertación, querer volver a un diálogo para ver cómo resolvemos los problemas concretos y no cómo los escalamos. A mí me parece que la actitud del jefe de gobierno de la ciudad es perfecta. A ver, Osvaldo. Sí, buenas noches, Lustó. El presidente hoy dijo que hagan los fallos que quieran, nosotros vamos a hacer lo que debemos hacer. ¿Cómo cree que se metaboliza este mensaje en la sociedad argentina? Mira, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Los argentinos estamos con un estado de ánimo complejo en estos momentos. Tenemos temor de contagiarnos, tenemos temor de contagiar a otros, todos tenemos amigos, conocidos, parientes que han atravesado o están atravesando un mal momento sanitario por el COVID. Conocemos fallecidos por el COVID. Y además de ese temor estamos cansados. Y me parece que si frente al temor y el cansancio que genera reacciones complejas, entre ellas la sensación de impotencia, de que no se puede revertir el futuro, si lo que el gobierno hace es tensionar más la cuerda, me parece que va a empeorar nuestro estado de ánimo. Estado de ánimo de una sociedad que venía ya golpeada y tuvo un golpe con la pandemia que profundiza un montón de cuestiones o que las deja en evidencia. Una de las preocupaciones más grandes que tengo es que hay una pérdida de riqueza monumental en la Argentina y que todavía pareciera que la clase dirigente no tiene un diagnóstico, una discusión adecuada acerca de eso. ¿Qué quiero decir con riqueza monumental? Bueno, tenemos decenas de miles de fallecidos. Además de eso, tenemos, si uno lo mide bien, 15% de pobreza. Además de eso, 15% de desempleo. Además de eso, tenemos 51% de pobreza en el conurbano. Tenemos 42% de pobreza en la Argentina. Tenemos las empresas que cerraron. Tenemos un PBI que no alcanza a recuperarse, no le va a alcanzar el mandato a Alberto Fernández para recuperar el PBI por habitante del año 2019. Entonces tenemos una pérdida de riqueza muy grande, una desigualdad creciente en un mundo que está complejo, en una región que está compleja y que tiene el estado de ánimo y el humor finito. Entonces me parece que si el gobierno apuesta a tratar de entender que cada cosa que no sale exactamente como el gobierno quiere, en realidad es un palo que le pone a alguien, se pierde la oportunidad de convocar colectivamente a mejorar lo que nos está pasando. Y eso va a empeorar el estado de ánimo. Lucía. Lustó, entre otras cosas, el gobierno dijo también que relativizó un poco el rol de la Corte Suprema. La pregunta puntual es, se supone que la Corte Suprema de Justicia es la palabra máxima en materia jurídica, que es la que tiene que ordenar, que es la que se tiene que respetar. ¿No hay un riesgo ahí en este planteo de relativizar lo que ahora dijo la Corte Suprema? Bueno, pero ahí vuelvo un poco a esta marca de cómo interpreta la realidad el kirchnerismo. Entonces, si vos te percibís a vos mismo, insisto con que esta es una marca registrada de los populismos, si vos te percibís a vos mismo como representante de la totalidad de los intereses de la sociedad, que le podés decir a cada uno qué es lo que mejor le va y qué es lo que tiene que hacer, y hay alguien que piensa distinto, bueno, vos empezás a señalar a esos como enemigos del pueblo, como aquellos que se oponen a que las instituciones más democráticas, es decir, las que son electas por el voto popular, lleven a cabo lo que creen. Ahora, las democracias nacen para preservar las minorías, para defender los derechos de las minorías. No es la voluntad permanente y absoluta de la mayoría la democracia. Cuando vos interpretás que, insisto, una institución democrática republicana fundamental como la justicia, en este caso como la Corte Suprema, el escalón más alto de la justicia, en realidad tiene una vocación de golpe institucional, bueno, estás arrogando vos
como decía antes, la representación de la totalidad, y todos los que no piensan como vos en el fondo están en contra de el pueblo, los intereses generales, etc. Y no, así no funcionan las democracias. Entonces creo que ese es un virus peligroso. Yo creo que la sociedad argentina tiene anticuerpos abundantes de esto, porque ya tuvo catástrofes, tragedias en el pasado, pero me parece que es una marca preocupante, insisto, en una región y en un país que no la están pasando bien. Antes de que empezara la pandemia, en Chile, en Ecuador, en Colombia, ya había manifestaciones populares de mucho enojo y frustración acumulada. La pandemia lo que hace es profundizar la pobreza, profundizar la desigualdad, la pobreza general, pérdida de riqueza general y la pobreza de los sectores más vulnerables, y por ende aumenta la desigualdad. Y frente a eso me parece que hay que tener algún grado de responsabilidad en lugar de señalar con el dedo y tensar la cuerda. Y esto es preocupante, naturalmente que es preocupante. Martín, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Creo que es importante intentar salir del estado de ánimo en el que estamos hoy. Si no pensamos que esto es todo lo mejor que podemos ser, yo estoy convencido de que hay mucho más para trabajar colectivamente, pero requiere otra actitud. Y por eso decía que el fallo de la Corte Suprema, para algunos de nosotros, es una gran oportunidad para reinstalar otro tipo de diálogo más riguroso, más tranquilo, con mayores posibilidades de encontrar soluciones a los problemas argentinos. Y hay otros que están viendo en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación un desafío y una afrenta. Y me parece que eso es claramente equivocado si queremos sacar a la Argentina de donde está. Martín, gracias. A ustedes.